debemos demostrar humildad. Debemos demostrar humildad. Filipenses capítulo 2, estamos en el capítulo 2, versículo 3. Si no están ahí, regresen por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces Pablo primeramente nos da un imperativo, o sea, una instrucción en negativo. Pablo nos dice que no debemos hacer nada, ya sea por contienda o por vanagloria. Y la palabra contienda, así como lo vimos en el versículo 16, tiene que ver con hostilidad. Hay personas, incluso en la iglesia, que quieren más poder, pero lo hacen por contienda. Creo que uno de los más terribles males que hay en las iglesias cristianas es la búsqueda del poder. Es la búsqueda del poder. Y lo vemos en nuestra ciudad, lo vemos en nuestro país, en donde hay algunas iglesias que lo que quieren es más poder. Quiero tener más poder, quiero que me pongan a mí en alto. Y eso, hermanos, por 2000 años ha hecho desastres, y el testimonio de la iglesia de Cristo se ha sufrido muchísimo por ese deseo, por la contienda. Yo quiero llegar más arriba. Imagínense, estamos dentro de la iglesia cristiana, donde nuestro ejemplo es Jesús, y nosotros decimos, sí, pero yo quiero llegar más arriba, yo quiero tener más influencia y más poder. Hermanos, eso no debe ser así. La vanagloria es una gloria que es vana, hueca. Qué triste es cuando en la iglesia se hacen cosas para recibir gloria en lugar de para dar gloria a Dios. Todo lo que hacemos, hermanos, debe ser para la gloria de Dios, no por hostilidad para otros, mucho menos para buscar nuestra propia gloria, porque eso va a hacer estragos. Y todos nosotros debemos de cuidar nuestro corazón de esto, ¿verdad? Nuestro corazón muchas veces nos engaña, somos orgullosos por naturaleza, nuestro corazón muchas veces se desvía por aquellas cosas que no debería desviarse. Entonces ahora Pablo nos dice con qué actitud debemos hacer todo. Primero nos dice, nada hagan por esto, más bien todo háganlo como, con humildad. Y esto es bien interesante, hermanos, porque en los tiempos del apóstol Pablo la humildad era una palabra relacionada con los esclavos. Solo los esclavos podían demostrar humildad, y cuando vemos el uso de la palabra humildad en los escritos que están fuera del Nuevo Testamento, muchas veces se usa esa palabra con respecto a personas que no tienen mucha influencia. Entonces el romano decía, no, ¿cuál humildad? Fuerza, orgullo, coraje. Humildad no. Y Pablo voltea la cultura de ese tiempo y dice, Pablo, siervo de Jesús. Así empieza. ¿Recuerdan? Versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No, el romano decía, yo no quiero ser esclavo, y Pablo dice, comienzo con eso. Soy esclavo de Jesús. Y vimos que Jesucristo mismo, antes de morir, se puso la toalla del siervo para lavar los pies de sus discípulos. ¿Recuerdan? Antes de morir, Cristo se pone la toalla. Quiero leer algo que escribió el pastor Keller sobre Cristo lavando los pies de sus discípulos. Escuchen con atención. Dice, en primer lugar, Jesús lavó los pies de sus discípulos a pesar de su muerte inminente. Jesús iba a tener la ira de Dios derramada sobre él. Sentía el tremendo peso de eso incluso en la cena. Cuando estamos pensando en dolor con nuestro peso en la espalda, miramos a nuestro alrededor y notamos que las personas necesitan que les laven los pies. ¿Buscamos pequeñas formas de servir? No. Por lo general estamos absortos en nuestros problemas y queremos que la gente nos cuide a nosotros. Un verdadero sirviente no dice, cuando arregle mi vida, cuando supere mi tristeza, cuando tenga mi horario en orden, entonces comenzaré a ministrar. Quizá hay sufrimiento,
Quizá estás enojado porque nadie se ha dado cuenta, pero ¿dónde estarías si Jesús tuviera tu actitud? En segundo lugar, Jesús sirvió a pesar de la indignidad de los discípulos. Nota el recordatorio de Juan de que Jesús sabía que el traidor estaba presente en el capítulo 13, versículo 2 y versículo 10. Jesús los vio a todos, a un traidor, a uno que lo negaría, y todos lo abandonarían. Cuando más los necesitara, lo dejarían. ¿Y qué hizo Jesús? Lavó sus pies. Y de hecho, hermanos, la palabra humildad que usa el apóstol Pablo en este versículo, más bien por humildad, es la misma palabra que Pablo usa en el versículo 8 con respecto al Señor Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Entonces Pablo está ligando, antes bien con humildad, porque Jesús se humilló. Jesús se humilló. Ahora Pablo de manera práctica nos dice lo que significa la humildad en el contexto cristiano. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Lo vemos allí en el versículo 3, en la última parte. Y hay que ver cuidadosamente lo que Pablo dice y no dice. Lo que no dice Pablo es que de manera real, o lo que a veces se le llama, con una palabra así medio de diccionario, de manera ontológica, quiere decir en tu esencia. No está diciendo Pablo que en tu esencia los demás son superiores a ti. Es decir, que tú eres inferior a ellos en la esencia de tu ser. ¿Por qué sabemos eso? Porque claramente Pablo enseña que somos uno en Cristo, que tenemos el mismo valor, sin importar nuestra etnicidad. No importa si eres mexicano, no importa si eres chileno, no importa si eres judío, no importa si eres romano, eres uno, dice Pablo. Y no importa hombre o mujer, dice el apóstol Pablo ahí en Corintios, somos uno en Cristo, mismo valor, misma dignidad. Tampoco dice que debemos de tener un complejo de inferioridad. Sí, no, es que yo no sirvo para nada, yo siempre considero a los demás como superiores porque yo no sirvo para nada. No, tampoco está diciendo eso. Más bien dice que debemos estimar o considerar a los demás como superiores. Es poner de una manera real y práctica en nuestra vida a los demás como primero, es decir, dejar mi egocentrismo, ser humilde y ser como Jesús. Pero hermanos, para poder llegar a ese punto, tenemos que tener una completa seguridad de nuestro valor en Cristo, y eso es lo importante de esto. Si tú no has llegado a entender que tu valor está en Jesús, no vas a poder hacer esto. Te vas a confundir o vas a pensar menos de ti. No lo vas a pensar bíblicamente, pero cuando una persona está bien segura de quién es, estoy seguro de quién soy en Cristo. Mi valor no está en mi valor está en que yo estoy en Jesús. Entonces, por supuesto que voy a poder estimar a los demás como superiores a mí mismo, porque Jesucristo se puso la toalla. Jesucristo murió por nosotros, lavó los pies de sus discípulos. Entonces, solo de esa manera podemos de una manera apropiada considerar a los demás superiores, porque sabemos lo que eso significa a la luz del Evangelio.